El pez payaso es un pequeño pez marino que forma parte del paisaje de los arrecifes de coral del Océano Indo-Pacífico. Se caracteriza por sus intensos colores naranja y blanco bordeados por una delgada franja negra. Vive conjuntamente con las anémonas. El término, pez payaso, es un nombre común que engloba todas las especies de los géneros Amphiprion y Premnas, es un pez de mantenimiento sencillo. Por ello, constituyen una buena opción para acuarios marinos de principiantes. Se trata de una especie depredadora omnívora que necesita un ligero aporte vegetal en su dieta. La reproducción del pez payaso es muy compleja. Varios individuos hermafroditas facultativos viven juntos en la misma anémona. El individuo más grande es siempre una hembra y el segundo en jerarquía, por orden de tamaño, es siempre el macho reproductor. Todos los demás peces son machos en estados diferentes de madurez. Si muere la hembra, el macho más agresivo y grande del grupo cambia su sexo a hembra, y el segundo pez payaso más grande y agresivo, se convierte en el macho alfa o reproductor. La coloración del cuerpo es de naranja brillante a marrón rojizo, con 3 franjas blancas que cruzan longitudinalmente el cuerpo, dividiéndolo en 3 porciones. Estas bandas están delimitadas con estrechos márgenes negros. La franja del medio, en su parte central, tiene un crecimiento mayor en dirección a la cabeza. Los ejemplares juveniles tienen el color base del cuerpo más vivo y rojizo, mientras que los adultos van atenuando esa viveza de coloración, tornándose más naranja marrón claro. Ocellaris tiene una aleta caudal redondeada y puede crecer hasta 110 milímetros de longitud. Posee 11 espinas en la aleta dorsal. La mayoría de los apercula tienen un margen negro más grueso, bordeando las franjas blancas de los peces. Existe una rara variedad negra o melánica, en la que se presenta el fondo en negro, en vez de la tonalidad naranja, con las rayas blancas normales. Se encuentra fuera del territorio norte de Australia. Todos los peces tienen una membrana mucosa que cubre sus escamas. El moco suele contener altas cantidades de lípidos y glicoproteínas, sin embargo la familia Pomacentridae, pez de anémona, tienen una adaptación especial en la capa mucosa, siendo mucho más gruesa y espesa. A diferencia de otras especies de peces, la capa de protección de las especies carece de una sustancia específica que desencadena el ataque, las picaduras de una anémona, lo que permite la inmunidad contra las picaduras de peces tóxicos. Poco se sabe sobre el moco, excepto que su secreción se debe a factores genéticos, y la naturaleza de su composición pasa a través de las generaciones en cada especie. En otras familias de peces, el moco se utiliza como protección contra las bacterias dañinas, un regulador osmótico, y también ayuda a los peces en la fabricación del nido. La diferencia en el moco ha llevado a la trayectoria divergente de los peces de anémonas y otras especies. Todos los peces payaso pertenecientes al género Amphiprion, en un comienzo debieron de soportar las picaduras de un solo tipo de anémona. A partir de este ancestro en común, divergieron las 28 diferentes especies de pez payaso. Habita en los arrecifes de coral y lagunas marinas protegidas por arrecifes de coral, hasta una profundidad de 15 metros. Más concretamente, se encuentra principalmente en, o cerca, de las anémonas. Se encuentra en arrecifes de coral no muy lejanos de la costa, a no mucha profundidad, entre 1 y 15 metros, usualmente de 3 a 15 metros. Suelen habitar en grietas de los arrecifes de sustrato rocoso o calizo. Comensal de anémonas. Se alimenta de plantas 34%, invertebrados bentónicos 44% y zooplancton. Su distribución comprende los mares de Asia y Australia, en el Indo-Pacífico occidental, al este del Océano Índico. Estos corales con los de algunas anémonas hospedantes. Estos peces payaso se comportan con ellos como si fueran anémonas, manteniendo una relación mutualista, apenas se sepa. Ran del coral, lo defienden de otras especies o géneros, y lo limpian de residuos. Se ha observado que, incluso han fijado la puesta de huevos en el esqueleto de un Cathalaphylia jardinei, quedando protegidos de posibles predadores por los tentáculos de este, ya que los nematocistos de esta especie de coral son de los más potentes. Un pez payaso inmunizado puede moverse libremente entre los tentáculos de la anémona, lo que le permite utilizarlas como un microhábitat, donde encuentra alimento, refugio y protección contra peces de mayor tamaño. Al mismo tiempo, el pez se alimenta de las partículas sobrantes de la alimentación de la anémona, así como de parásitos y otros organismos que pudieran afectarla.
Ocasionalmente, se encuentra compartiendo anémonas en armonía con el camarón como el zooplancton, los copépodos, y las algas son la fuente primaria de alimento. Se clasifican como omnívoros generalistas, ya que se alimentan de la misma cantidad de algas y animales. También se reporta que llegan a consumir los parásitos de sus anémonas hospederas. La alimentación es también dominada por la dinámica en la estructura jerárquica del grupo en la anémona. Debido a que los peces más pequeños reciben la mayor agresión de los demás, se ven obligados a reducir la energía invertida para alimentarse a grandes distancias de la anémona y tienden a estar cerca, donde la competencia interespecífica es mayor. Además, no es seguro para los peces más pequeños alejarse de la seguridad de la anémona. El pez dominante busca alimento a mayores distancias, pero en general no más lejos que a varios metros de la anémona en el extremo norte de su área de distribución durante los meses de invierno. El desove se concentra alrededor de la luna llena y ocurre generalmente en la mañana. Las posibles razones para esto son, fuertes corrientes de agua para la distribución de larvas, mayor abastecimiento de alimentos. Cuando el desove está por ocurrir, el macho perseguirá a la hembra hasta el nido, pero la hembra comienza realmente el proceso. La hembra hace varias pasadas sobre el nido y, finalmente, pone huevos de color naranja durante el período de 1 a 2 horas antes de abandonar el nido. Durante el desarrollo de la puesta, el macho mantendrá el flujo constante de oxígeno en el agua circundante, abanicando con sus aletas. Los huevos son de aproximadamente 3 a 4 milímetros de longitud y varían en número de 100 a 1000, dependiendo de la edad y el tamaño de los peces. El macho entonces continúa el proceso, fecundándolos conforme van saliendo, dando giros alrededor de la hembra al mismo tiempo que expulsa su esperma al pasar sobre los huevos. Los machos aportan la mayor parte del cuidado a la puesta, pero las hembras participan de forma esporádica. Las funciones principales del macho durante este periodo incluyen el abanicado de agua oxigenada a los huevos, proteger la puesta de otros peces y el comer los huevos que son infértiles o están dañados por hongos. Después de la incubación, Amphiprion ocellaris entra en un estadio larval corto, en el que reside cerca de la superficie en una fase planctónica. A medida que cambian de larvas a alevines, por lo general dentro de un día, los peces se mudan moviéndose desde la superficie hasta el fondo, en busca de una anémona hospedera. Una vez que los huevos eclosionan, pasan a la etapa larval, y son independientes de los padres, lo que implica que, los peces jóvenes que integran un grupo dentro de una misma anémona, no necesariamente están emparentados entre sí. Todo sobre el pez payaso.